Reyes 1. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que, por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa, y encontraron a una sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa, y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey, y por lo tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón, y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab hijo de Sarvia y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías hijo de Joiada, el profeta Natán, Simí y Regi, y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real ni a su hermano Salomón. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David, y dile: ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí, hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag la sunamita. Al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey, y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga a quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y, arrodillándose, le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allí están todos ellos comiendo y bebiendo, y gritando en su presencia: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías hijo de Joiada, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? Al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé.
Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia. Te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llévenlo a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta, y griten: viva el rey Salomón. Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario, y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta, y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Luego, todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo, que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías. Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría, y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real. Y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor, el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera a su casa.
Reyes 2. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo, si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab hijo de Sarvia derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra, y mató a Abner hijo de Ner y a Amasá hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que, cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él, aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. 3. Muerte de David. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Salomón afirma su reino. Adonías hijo de Hagit fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y Betsabé le preguntó, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él. Tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía, y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. Pues bien, tengo una petición que hacerle, y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella. Por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisac la sunamita, a usted no se lo negará. Muy bien, contestó Betsabé, le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella, luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó, concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisac la sunamita. Pero ¿cómo puedes pedirme semejante cosa?, respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor, y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab hijo de Sarvia. ¿Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono? Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre, y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como que él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. Enseguida, el rey Salomón le dio a Benaías hijo de Joiada la orden de matar a Adonías. Al sacerdote Abiatar, el rey mismo le ordenó, regresa a tus tierras en Anatot.
Mereces la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor Omnipotente. Fue así como, al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón, así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario, y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías hijo de Joiada que fuera a matarlo. Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab: «El rey te ordena que salgas». «No», respondió Joab. «De aquí solo me sacarán muerto». Benaías fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. «Pues dale gusto», ordenó el rey. «Mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Abner hijo de Ne, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a 2 hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes. Pero que la paz del Señor esté por siempre con David y sus descendientes, y con su linaje y su trono». Benaías hijo de Joiada fue y mató a Joab, e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaías hijo de Joiada sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Luego mandó llamar a Simí y le dijo: «Constrúyete una casa en Jerusalén, y quédate allí. No salgas a ninguna parte. Porque el día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto. Y la culpa será tuya». «De acuerdo», le respondió Simí al rey. «Yo estoy para servir a su majestad, y acataré sus órdenes». Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo. Pero 3 años más tarde 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Acuis hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó llamar y le dijo: «Yo te hice jurar por el Señor, y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar, podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di?» El rey también le dijo a Simí: «Tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David, ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido, y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor». Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaías hijo de Joiada, y éste fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Reyes 3. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios.
Allí ofreció 1000 holocaustos. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño, y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y, como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. De modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras 2. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo, y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche, mientras yo dormía, y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo, y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. «No es cierto», exclamó la otra mujer. «El niño que está vivo es el mío, y el muerto es el tuyo». «Mientes», insistió la primera. «El niño muerto es el tuyo, y el que está vivo es el mío». Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó, una dice: «El niño que está vivo es el mío, y el muerto es el tuyo». Y la otra dice: «No es cierto. El niño muerto es el tuyo, y el que está vivo es el mío». Entonces ordenó: «Tráiganme una espada». Cuando se la trajeron, dijo: «Partan en 2 al niño que está vivo, y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella». La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: «Por favor, Su Majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate». En cambio, la otra exclamó: «Ni para mí ni para ti. Que lo partan». Entonces el rey ordenó: «No lo maten. Entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre». Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Reyes 4. Salomón reinó sobre todo Israel. Y estos fueron sus funcionarios: Azarías,
hijo del sacerdote Sadoc. Elihoref y Ahías, hijos de Sisá, cronistas, Josafat hijo de Ahilud, el secretario. Benaías hijo de Joyadá, comandante en jefe, Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Azarías hijo de Natán, encargado de los gobernadores, Zabud hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey. Ahisar, encargado del palacio, Adonirán hijo de Abda, supervisor del trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernadores, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte un mes al año. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. La provisión diaria de Salomón era de 6.600 litros de flor de harina y 13.200 litros de harina. 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, y 100 ovejas, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Salomón tenía 12.000 caballos, y 4.000 establos para los caballos de sus carros de combate. Los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa, y se ocupaban de que no les faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias, sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán el Esraíta, y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3.000 proverbios y 1.005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Reyes 5. El rey Hiram de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que, debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Ahora, pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos, y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, Alabado sea hoy el Señor,
porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje: he recibido tu petición. Yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques, y allí se desatará para que la recojas. Tú, por tu parte, tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte. Así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba. Y Salomón, por su parte, año tras año le entregaba a Hiram, como alimento para su corte, 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un tratado, y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonidán. Salomón tenía en las montañas 70,000 cargadores y 80,000 canteros. Había además 3,300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Los obreros de Salomón e Hiram, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Reyes 6. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías. Alrededor del edificio, y contra las paredes de la nave central y del santuario interior, construyó un anexo con celdas laterales. El piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho, el piso intermedio, 2 metros con 70 centímetros, y el piso más alto, 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. La entrada al piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Salomón terminó de construir el templo techándolo con vigas y tablones de cedro. A lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje: ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos, y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedro, artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablones de pino. En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo,
recubriendo el espacio de 9 metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Junto al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía 18 metros de largo. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro, y también recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo, y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior, y asimismo el altar que estaba delante de éste. Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4 metros y medio de altura. De una punta a otra, las alas extendidas del primer querubín medían 4 metros y medio, es decir, cada una de sus alas medía 2 metros con 25 centímetros. Las del segundo querubín también medían 4 metros y medio, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma. Cada querubín medía 4 metros y medio de altura. Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de sus alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego Salomón recubrió de oro los querubines. Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Además, recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo. Para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera de olivo, con jambas y postes pentágonos. Sobre las 2 puertas de madera de olivo talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y todas ellas las recubrió de oro. Asimismo, para la entrada de la nave central hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. También hizo 2 puertas de pino, cada una con 2 hojas giratorias. Sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro bien ajustado al relieve. Las paredes del atrio interior las construyó con 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro. Los cimientos del templo del Señor se habían echado en el mes de Sif del 4º año del reinado de Salomón. Y en el mes de Bul del año 11º, es decir, en el mes 8º de ese año, se terminó de construir el templo siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. Reyes 7. Salomón también terminó la construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó 13 años. Construyó el palacio Bosque del Líbano, el cual medía 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. 4 hileras de columnas de cedro sostenían las vigas, las cuales también eran de cedro. Encima de las columnas había 45 celdas, 15 en cada piso, y sobre las celdas había un techo de cedro. Las ventanas estaban colocadas en 3 filas, de 3 en 3 y unas frente a las otras. Todas las entradas tenían un marco rectangular y estaban colocadas de 3 en 3, unas frente a las otras. Salomón también hizo un vestíbulo de columnas que medía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente había otro vestíbulo con columnas y un alero. Construyó además una sala para su trono, es decir, el tribunal donde impartía justicia.
Esta sala la recubrió de cedro de arriba a abajo. Su residencia personal estaba en un atrio aparte y tenía un modelo parecido. A la hija del faraón, con la cual se había casado, Salomón le construyó un palacio semejante. Desde los cimientos hasta las cornisas y desde la parte exterior hasta el gran atrio, todo se hizo con bloques de piedra de buena calidad, cortados a la medida y aserrados por ambos lados. Para echar los cimientos se usaron piedras grandes y de buena calidad, unas medían más de 4 metros y otras más de 3. Para la parte superior se usaron también piedras selectas, cortadas a la medida, y vigas de cedro. El muro que rodeaba el gran atrio tenía 3 hileras de piedra labrada por cada hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior y el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro que era artesano en bronce. Hiram era sumamente hábil e inteligente, experto en toda clase de trabajo en bronce, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todo el trabajo que se le asignó. Hiram fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia, medidas a cordel. Las columnas que hizo remataban en 2 capiteles de bronce fundido que medían 2 metros con 25 centímetros de alto. Una red de cadenas trenzadas adornaba los capiteles en la parte superior de las columnas y en cada capitel había 7 trenzas. El capitel de cada columna lo cubrió con 2 hileras de granadas entrelazadas con las cadenas. Estos capiteles en que remataban las columnas del vestíbulo tenían forma de azucenas y medían 1 metro con 80 centímetros. La parte más alta y más ancha de los capiteles de ambas columnas estaba rodeada por 200 granadas, dispuestas en hileras junto a la red de cadenas. Cuando Hiram levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín a la columna de la derecha y Boaz a la de la izquierda. El trabajo de las columnas quedó terminado cuando se colocaron en la parte superior las figuras en forma de azucenas. Hizo también una fuente circular de metal fundido, que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia, medida a cordel, era de 13 metros y medio. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes, que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros, y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44.000 litros. También hizo 10 bases de bronce, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, por 1 metro con 35 centímetros de alto. Estaban revestidas con paneles entre los bordes. Y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes, había guirnaldas repujadas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona, y sobresalía 45 centímetros, era redonda, y con su pedestal medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro.
Y estaba hecha de metal fundido, como las ruedas de los carros, con sus ejes, aros, rayos y cubos. Cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. Sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles Hiram grabó querubines, leones y palmeras, con guirnaldas alrededor, según el espacio disponible. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticas en forma y tamaño. Hiram hizo también 10 lavamanos de bronce, uno para cada base. Cada uno de ellos medía 1,80 m y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho, al sureste del templo. También hizo las ollas, las tenazas y los aspersorios. Así Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles. Las 400 granadas, dispuestas en 2 hileras para cada red. Las 10 bases con sus 10 lavamanos. La fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían. Las ollas, las tenazas y los aspersorios. Todos esos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia. Los candelabros de oro puro, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro. Las copas, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Reyes 8. Entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel, y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas, se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy.
En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie. Y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas, él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he fijado un lugar para el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. A continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos hacia el cielo. Y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: Si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra. Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo, donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido, absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino, y envía la lluvia sobre esta tierra,
que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía, o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad. Si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende sus manos hacia este templo, y ora y te suplica. Óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú desde el cielo su oración y su súplica, y defiende su causa. Ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti, y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano. Si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti, y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. 50 Perdona a tu pueblo, que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia. Pues Israel es tu pueblo y tu heredad, tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Escúchalos cada vez que te invoquen. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad. Así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón había estado ante el altar del Señor, de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se levantó. Y, puesto de pie, bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel, diciendo: Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado, para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios, y que no hay otro. Y ahora, dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos, como ya lo hacen. Entonces el rey,
con todo Israel, ofreció sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. Y así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más, 14 días de fiesta en total. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Al final, Salomón despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Si te gustan nuestros vídeos, te invitamos a que nos des un like, te suscribas a nuestro canal y compartas con tus amigos. Estaremos encantados de que nos dejes tus comentarios y opiniones en la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima.